Hola. Gracias. Si pueden mostrar la presentación que estaba programada para empezar ya con la explicación teórica aquí en la pantalla. Permíteme. Ujú. Buenos días, Daisy. Muy bien, vamos a comenzar. Primeramente, como les mencionaba hace un momento Diana Gaby, esta primera sesión que vamos a tener está totalmente y solo fundamentada con la cuestión de yo darles una serie de consejos o una serie de tips que a ustedes les puedan servir con la finalidad de crear una mejor calidad de preguntas que posteriormente ustedes puedan implementar tanto dentro del aula educativa como la cuestión de su práctica docente en exámenes, por ejemplo, en línea. Recordemos que esta sesión, para aquellos que apenas están ingresando a esta sala, está basada en dos partes. Primeramente, la cuestión pedagógica, que son una serie de tips y recomendaciones que les van a servir para la creación de preguntas. Y posteriormente, alrededor de las 4 de la tarde, yo mismo voy a regresar, pero con una serie de dinámicas y de estrategias que ustedes les van a servir para poder generar su examen por medio de la plataforma de Brightspace. Ahí yo ya les voy a decir cómo moverle a la plataforma, cómo generar un banco de preguntas, cómo pasar ese banco de preguntas al entorno de la plataforma. Pero ahorita por los próximos 30 minutos aproximadamente, un poco menos que nos quedan, vamos a hablar a partir de la cuestión pedagógica. Primeramente me presento, yo soy el licenciado Alejandro Valladares, yo soy docente en la actualidad de la licenciatura en Educación y Administración de Centros Educativos de la Universidad Metropolitana y también he dado capacitaciones por la cuestión de la plataforma de Brightspace. Vamos a empezar ya con la presentación para no perder tanto tiempo y primeramente iniciamos con esta pregunta que aparece en la pantalla. ¿Cómo hacemos para aprovechar al máximo la pregunta como recurso pedagógico? Primeramente, hay que tener muy en claro que la cuestión de una clase o la cuestión de una cátedra que nosotros estamos impartiendo siempre va a estar fundamentada a partir de preguntas constantes en la cual siempre se está realizando pregunta tras pregunta tras pregunta. Por lo tanto, siempre hay que tener nosotros la disposición de responder las preguntas que nuestros alumnos nos lleguen a dar o nos lleguen a proporcionar. Sin buenas preguntas no habrá un proceso genuino de aprendizaje. Es por eso que nosotros, en el aspecto pedagógico, es necesario que sepamos tanto nosotros realizar preguntas como también orientar a nuestros alumnos a que las preguntas que ellos realicen estén fundamentadas a partir de algo que ellos puedan pues obtener ese cuestionamiento apropiado. Porque si nosotros en el aspecto pedagógico o en la cuestión del aspecto didáctico no podemos hacer una pregunta de manera apropiada, pero también el alumno no está orientado de una manera apropiada para realizar preguntas,
pues va a ocasionar que nunca podamos hacer este proceso apropiado de pregunta y respuesta que tanto se necesita en el ambiente educativo. Primeramente, la pregunta es un recurso pedagógico que no siempre sabemos emplear de la mejor forma. Sin embargo, se trata de una técnica que en nuestras vidas implementamos muy espontáneamente. Nosotros diariamente estamos preguntando, tanto nosotros de manera personal como el alumno como tal, siempre tiene esa curiosidad por estar preguntando y por estar aprendiendo. Como lo dice aquí la diapositiva, es suficiente observar a los estudiantes cuando tienen desconocimiento de algo. Preguntan y nosotros como docentes lo sabemos. Los estudiantes siempre están preguntando cuando desconocen algo. Es por eso que después de muchos años, a veces nosotros podemos decir, pues entonces, si durante la escuela preguntaban y preguntaban, pues ¿qué pasa en el proceso de aprendizaje? Que llega un momento de decir, pues, ¿dónde quedaron esas ganas de preguntar? Nosotros después tenemos que retomar ese proceso para poder hacer esa cuestión de incentivar al alumno, de estar preguntando constantemente y nosotros estar respondiendo a estas preguntas. La cuestión de la pregunta siempre implica la cuestión de hacer preguntas que sean creativas, fomentar la curiosidad del estudiante, una cuestión de investigación, porque la pregunta implica eso, el investigar y estar más adentro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no nada más quedarnos con la parte inicial del proceso, sino que en realidad implica ir más a profundidad en la cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, para con la cuestión de emprender e innovar las prácticas educativas que nosotros podemos tener en el aula educativa. Vamos a seguir, por favor, entonces, a la siguiente parte. Esta es una parte sumamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y algo que me gustaría enfocar un poco para poder posteriormente basarnos en una explicación más a detalle que vamos a ver un poquito más adelante. Hábitos malos en el desarrollo de preguntas. Esto es muy importante en el aspecto de que cuando nosotros realizamos nuestros exámenes, nuestros trabajos o nuestras pruebas en las cuales implica preguntar, si no seguimos esta serie de recomendaciones que hay que evitar, pues muchas veces nuestras pruebas no van a salir de la manera apropiada o de una manera exitosa. Primeramente, y el punto inicial de estos hábitos malos en el desarrollo de preguntas, plantear varias preguntas al mismo tiempo en un solo cuestionamiento. Al momento que nosotros estamos desarrollando nuestras preguntas, dígase en un examen, dígase en una tarea, en una prueba semanal o algo por el estilo, tenemos que evitar poner diversos cuestionamientos en un solo reactivo. Esto con la finalidad de que el alumno no se sienta, como quien dice, agobiado por una gran cantidad de preguntas que le lleguemos a realizar. Por ejemplo, en un examen, cuando nosotros realicemos una pregunta, es más sencillo que nosotros pongamos una pregunta por pregunta en cada uno de los cuestionamientos. No bombardear, como se dice coloquialmente, al alumno con una gran cantidad de preguntas en un solo enunciado, sino que tenemos que seguir un orden específico con la finalidad de que el alumno pueda como tal tener ese orden y control en la práctica o en el examen que se le llegue a desarrollar en un tiempo determinado. Muy importante también, hay que evitar una práctica que es el utilizar el mismo tipo de preguntas para los estudiantes. Nosotros, como docentes, tenemos que tener un manejo apropiado y amplio de diversos tipos de preguntas con la finalidad de que el alumno pueda tener una variación en los tipos de reactivos que nosotros les estamos proporcionando. Muchas veces nosotros como docentes tenemos esa costumbre o a lo mejor inclusive esa, se podría decir, comodidad de que para nosotros es muchísimo más sencillo que hagamos un tipo de pregunta en toda nuestra prueba y listo. Pero el alumno, en este caso, al momento que solamente ve un estilo de pregunta, pues no siente a lo mejor esa cuestión de una variación en el estilo de reactivo que se le llegue a presentar. Es muy necesario que nosotros utilicemos diversos estilos de preguntas.
Más adelante, en la siguiente sesión, cuando veamos la creación de reactivos por medio de la plataforma, vamos a ver que existen una gran cantidad de reactivos, desde la cuestión de la selección múltiple hasta la cuestión de cuestionamientos de falso y verdadero, cuestionamientos de pregunta abierta. Nosotros en nuestras pruebas o en nuestros trabajos es necesario que implementemos ese tipo de reactivos de manera variada y no solamente enfocarnos en nuestros exámenes en un solo tipo de reactivo. Hacer preguntas que no se conecten con las experiencias e interés de vida de los estudiantes. Hay que evitar ese tipo de cuestiones, o sea, evitar en el estilo de que nosotros debemos de en realidad hacer que el alumno, las preguntas que le realicemos estén asociadas con experiencias que él se pueda relacionar. Por ejemplo, yo en caso de la cátedra que yo doy en la licenciatura en educación, procuro que el alumno al momento que yo le aplique un examen o una prueba, sea a partir de cosas que se hayan visto en el salón de clases, pero que de igual manera él pueda asociar ese concepto con una experiencia de vida. O sea, con algo que él pueda enfrentarse en algún tiempo determinado. Si estoy hablando a lo mejor de un concepto en educación que es como, por ejemplo, el de la motivación, poner casos específicos donde el alumno asocie la motivación con algo de su vida diaria o algo por el estilo. De esa forma, el alumno se siente muchísimo más familiarizado con el contenido en lugar de estar preguntando cuestiones totalmente específicas de los contenidos teóricos. Realizar preguntas que ya sugieren una respuesta ahí mismo. Esto implica que el estudiante como tal no obtenga la respuesta dentro del cuestionamiento que se le está realizando, sino que simplemente abra su mente al momento de ver su pregunta y diga, ok, el docente tiene esta pregunta que me está realizando, ¿cuál puede ser la respuesta que puede implicar este cuestionamiento? Muchas veces nosotros proporcionamos a lo mejor algún tipo de pista en el cuestionamiento como tal. Sin embargo, dentro de las prácticas educativas es muchísimo mejor que nosotros dejemos que el alumno se explaye, que él pueda conocer, que él pueda mostrar su conocimiento y no dar una respuesta que incite al alumno a responder algo específico, sino que él mismo demuestre el aprendizaje que se le haya proporcionado. Vamos a continuar, por favor. ¿Qué tipo de pregunta debemos de considerar? Cuando estamos hablando de este apartado del tipo de pregunta, hay que tener una base pedagógica sumamente fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la taxonomía de Bloom. ¿Qué es la taxonomía de Bloom primeramente? Bueno, la taxonomía de Bloom es un instrumento de enseñanza o un instrumento que es una escala que nos implica decir, ok, tengo a mi alumno en este nivel de conocimiento, vamos a llevarlo a otros niveles posteriores de conocimiento. Este proceso o esta taxonomía fue creada por un psicólogo pedagogo estadounidense llamado Benjamin Bloom, en el cual él nos está invitando a llevar al alumno a un proceso de enseñanza-aprendizaje paulatino a partir de diversas etapas, que son en este caso 6 etapas diferentes y las cuales nosotros podemos también asociar a la cuestión del desarrollo de reactivos y desarrollo de preguntas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver un poquito acerca de cada uno de estos niveles para que ustedes también conozcan un poco de ellos y luego ya lo lleven a su práctica educativa. Como les mencionaba hace un momento, la taxonomía de Bloom implica la creación de reactivos o de preguntas a partir de 6 niveles de conocimiento, desde lo más básico hasta lo más complejo, empezando por la cuestión del primer nivel de conocimiento, del primer nivel de la taxonomía, que es el nivel de conocimiento. En el nivel de conocimiento, una vez que nosotros realizamos preguntas en ese nivel, están asociadas a preguntas que son cuestiones como hechos o definiciones concretas. O sea, nosotros preguntamos algo que el alumno necesita conocer como tal. Por ejemplo, si yo genero una pregunta del tipo de conocimiento, pues implica hechos y definiciones, algo concreto y específico que el alumno me pueda responder. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro La pedagogía del oprimido? Y podemos proporcionar preguntas con respuestas concretas. Por ejemplo, una pregunta de selección múltiple.
que es la cuestión de Freire, Colón, Juárez, etcétera, y ya el alumno seleccione su respuesta correcta. En el segundo nivel tenemos el nivel de comprensión, que son ideas principales y comparaciones. Ya aquí nosotros podemos a lo mejor implementar una pregunta de falso y verdadero, que es donde el alumno compara a partir de eso y él selecciona su respuesta correcta. Aquí también en la presentación tenemos un ejemplo como tal y pues Diana Gaby ya se las proporcionó por medio digital para que ustedes la puedan tener como un apoyo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la cuestión del tercer nivel, que es el nivel de aplicación. Aquí es donde el alumno ya aplica a partir de algo que él tenga que construir o que tenga que elaborar. Imaginemos que nosotros ocupamos que el alumno realice una operación matemática, es en este nivel de aplicación, donde el alumno desarrolla como tal esta operación matemática, porque es el nivel de aplicar. En el siguiente nivel es el nivel de análisis, donde ya el alumno implica cuestionamientos de motivos, causas y consecuencias. O sea, el alumno ya tiene que desarrollar algo más específico o algo más escrito con una mayor profundidad para poder demostrar el conocimiento que él está proporcionando en ese nivel de análisis. El siguiente nivel que tenemos es el nivel número 5 de conocimiento. El siguiente nivel que es después del de análisis, vamos a pasar un poco más abajo a la diapositiva, por favor, que es el nivel de síntesis. Este tipo de pregunta está asociada a generalizaciones, predicciones, nuevas soluciones. En este caso, vamos a tener preguntas asociadas a cuestiones que el alumno puede a lo mejor considerar que pudieran ocurrir y el alumno sintetiza la información en este nivel de conocimiento. El sexto nivel es el nivel de evaluación. Ya aquí es el último nivel de la taxonomía de Bloom, donde el alumno empieza ya a generar un cuestionamiento muchísimo más amplio y específico, como opiniones, valoraciones, emitir juicios específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos generando cuestionamientos o pruebas de algún tipo de examen, por ejemplo, en la cuestión digital específica, nosotros, o en el caso mío, yo les recomiendo que nosotros nos basemos en los primeros 3 niveles de la taxonomía, con la finalidad de que nosotros podamos generar preguntas más concretas con respuestas más específicas. No implica, o mejor dicho, no quiere decir que nosotros no implementemos preguntas con unos niveles más altos de la taxonomía. Sin embargo, al momento que nosotros implementemos niveles más elevados, el alumno tiene que desarrollar productos más específicos o muchísimo más amplio que probablemente en una prueba digital, por el tiempo que tengamos o por hacerse en un medio digital, pues probablemente no nos alcance el tiempo específicamente. Por eso es mejor enfocarnos en los primeros 3 niveles con preguntas que tengan una respuesta específica y sencilla. De esa manera, el alumno la pueda contestar sin ninguna dificultad y nosotros tampoco tengamos una dificultad en revisar esos dichos contenidos al tener una respuesta más específica. Vamos a pasar a las sugerencias finales. Esto es un tip muy importante y que nos va a servir al momento que tengamos la siguiente sesión para la generación de cuestionarios en línea. Dividan las preguntas que ustedes vayan a realizar por temas. Esto nos va a servir bastante para el banco de preguntas que vamos a realizar en la sesión de la creación de contenidos digitales, de preguntas digitales, disculpen. Porque esos bancos de preguntas, al momento que los tengamos divididos por temas, posteriormente los vamos a vaciar a una prueba digital y de esa forma nuestra prueba va a ser muchísimo más sencilla de generar. Especifiquen muy bien las instrucciones. Es algo que es sumamente importante al momento de desarrollar preguntas o de desarrollar pruebas. Muy importante que las instrucciones sean claras, específicas y que se dé el entendimiento correcto para la generación del contenido de nuestra prueba digital. No es lo mismo que nosotros pongamos una instrucción tan sencilla o inclusive ambigua como subraya la respuesta correcta a algo más específico y más amplio, como lee las preguntas que a continuación se te presentan y subraya la respuesta que consideres que puede ser la correcta. Específicamente estamos dándole una instrucción al alumno muchísimo más amplia y queda muchísimo más entendido qué es lo que el alumno debe de realizar al momento que tenga una prueba. Y la última, y que es yo creo que de las más importantes en el aspecto pedagógico educativo,
la cuestión de la ortografía en el desarrollo del cuestionamiento. Un acento, una coma, una letra diferente que cambiemos al momento que estamos escribiendo una palabra puede cambiar el contexto completo de la pregunta o inclusive el entendimiento de lo que el alumno necesita contestar o de lo que nosotros le estemos preguntando. No es lo mismo decir el tubo, como les pongo aquí en el ejemplo, a decir el tubo. Uno implica la cuestión de un artefacto y el otro implica a una persona que tuvo algo de específico, algo que tenía esa persona. Hay que cuidar mucho esa cuestión ortográfica, redacción, saber manejar los acentos, saber manejar las comas, con la finalidad de que el alumno pueda comprender en su totalidad lo que se le está preguntando. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ya esto es para finalizar esta pequeña charla que estoy teniendo con ustedes. Creen sus propias preguntas de una manera eficaz con la finalidad de que el alumno pueda en realidad conocer el cuestionamiento que se les está realizando y por tanto puedan proporcionar la respuesta que nosotros buscamos que él proporcione de conocimiento. Ya para finalizar esta pequeña charla, pues hay una pequeña ronda de preguntas. Si hay algo que deseen preguntar acerca de los contenidos, el chat se encuentra abierto para que ya sea Diana Gaby o yo les pueda responder sus preguntas. Mencionan si es posible proporcionar el archivo con las diapositivas. Diana Gaby en un momento más se los puede proporcionar por medio de esta pequeña charla. Sí, Diana Gaby, ¿algo que quieras mencionar? No. Sí, es que aquí piden en el chat que si pueden proporcionarse el archivo que ahorita se Claro que estaba sí. mostrando. Antes de irnos, va a ser el último mensaje que voy a mandar. Voy a enviar el archivo que está presentando Alex. Justo antes de irnos, para que antes de salirse lo descarguen aquí justo en el chat. Sí, aquí dice Alma que por qué medio lo van a mandar. Creo que tú lo puedes compartir por medio del chat, ¿verdad? Sí, lo puedo compartir aquí. También lo estoy publicando, maestros, en un curso de Brightspace que se llama Capacitación Brightspace. Ahí están todos los archivos y los videos también de las conferencias que se van a estar dando. El curso debe aparecerte en el inicio como si fuera cualquier otro de los cursos de Brightspace, nada más que en ese curso estás como alumno y puedes ver el contenido que se comparte. Ahí también va a ir. Sí, para que todos tengan el archivo y lo puedan utilizar. Son una serie de recomendaciones muy básicas, pero que yo creo que son muy importantes en el desarrollo de las preguntas y respuestas que nosotros podemos dar a los alumnos. Recuerden que todo esto es una base con la finalidad de que en la siguiente cápsula que vamos a tener a las 4 de la tarde, pues puedan generar pruebas eficaces dentro de la plataforma de Brightspace. Recordemos que es muy importante estar basados en los 3 primeros niveles de la taxonomía, con la finalidad de crear preguntas que tengan una respuesta pues un poco más concreta, un poco más sencilla, y de tal manera que nosotros también podamos obtener el resultado esperado de aprendizaje de nuestros alumnos. Ya les vamos a dejar tarea a ustedes si quieren. Pueden ir haciendo algunas preguntas para que, en el sentido que Alex nos explica, para que más tarde les enseñemos cómo subirlas a la herramienta de cuestionarios de Brightspace. Sí, muy importante eso que dice Diana. Creen esta cuestión de preguntas a partir de los temas de la materia que ustedes están dando. Yo les sugiero que si están dando ciertos temas para cierto parcial, hagan un banco de preguntas escrito o digital si ustedes gusten para poderlo tener listo y luego en la sesión de las 4 yo les voy a estar explicando cómo generar esos bancos de preguntas, cómo vaciarlos a una prueba digital de tal manera que ustedes creen exámenes digitales sencillos, rápidos y sin ninguna dificultad. Me dicen por ahí que hay problemas de ingreso a la plataforma. Hay que escribir un correo a mesadeayuda@umm.edu.mx con su número de nómina para poderles enviar un restablecimiento de contraseña.
Y la forma en la que pueden hacer secciones virtuales, la herramienta se llama Virtual Classroom. Hay un video de cómo configurarla. También se los puedo compartir ahorita el enlace en la pantalla. Voy a compartir en este momento el archivo de la presentación que dio Alex. Perdón si me tardé un poquito en admitirlos, pero ya ustedes experimentan que es complicado ser anfitrión y también presentador y resolver dudas en plataforma y en una llamada en línea es complicado. Pero estamos sobreviviendo y todos estamos aprendiendo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de dudas antes de que se nos cierre la sesión de Zoom? Es bien importante que tratemos de conectarnos unos 2 minutitos antes. Sí están en sala de espera, pero trato también de admitirlos lo más rápido posible y tan pronto entres hay que desactivar tu audio y video para que no se nos tire la conexión. Ya les compartí el archivo, preguntar para aprender, es un PDF. Gaby, preguntan si va a estar disponible la conferencia grabada por los que nos van a poder conectar. Sí, la estoy grabando y la voy a empezar a subir también en el curso de Brightspace. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no la hay, pues nomás me quedaría por mi parte despedirme. Y nos estaríamos viendo en las 4 de la tarde. Muy importante porque vamos a basarnos ahora sí en la cuestión práctica de la elaboración de exámenes digitales. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias a todos. Ya compartí el archivo, vamos a descargarlo todos, unos 2 minutitos más y finalizamos la sesión. Va también la liga de los videotutoriales de YouTube. Ahí por ahí pueden encontrar una versión muy sintética de cómo hacerlo desde la plataforma. Gracias a todos, nos vemos a las 4. Bye. Gracias, Alex. Bye. 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 Bye.